El sol ardía sin piedad sobre el cielo despejado de Arizona, mientras Colt Ransom entrecerraba los ojos para protegerse del resplandor abrasador. Su viejo sombrero apenas le daba sombra bajo el calor implacable de 1876. Llevaba 3 días cabalgando sin descanso, y su semental palomino levantaba nubes de polvo sobre aquel desierto cruel. El agua casi se había acabado, y Tucson aún quedaban a un día de distancia cuando distinguió algo extraño en el horizonte. Una figura oscura, caída en la arena. Algo que no pertenecía entre los cactus ni los arbustos secos. Colt se subió el pañuelo para cubrirse la cara del polvo y espolió su caballo hacia adelante. Al acercarse, el bulto tomó forma y su corazón se aceleró. Era una mujer desplomada boca abajo, con el vestido rasgado y sucio, y algunas pertenencias dispersas a su alrededor como los restos de un sueño roto. Bajó de un salto, las botas golpeando la tierra, y se acercó con cautela, una mano cerca del revólver por costumbre. Aquellas tierras no perdonaban a los descuidados. «Señora, ¿me escucha?», preguntó, arrodillándose junto a ella. La mujer se movió débilmente, los dedos arañando la tierra seca en un intento por incorporarse. Tenía el rostro cubierto de polvo y lágrimas secas. Pero incluso bajo la mugre, Lila Boone parecía joven, quizá de unos 25 años. Sus labios agrietados y los ojos color avellana, turbios por el cansancio, le dieron a Colt la impresión de fragilidad y fuerza a la vez. «Agua», susurró ella, apenas audible sobre el viento del desierto. Colt destapó su cantimplora y le levantó la cabeza con cuidado. «Despacio. Pequeños sorbos, o te harás daño», dijo en voz baja. Ella obedeció, bebiendo despacio antes de desplomarse contra su brazo. Su cuerpo era tan liviano que Colt sintió un nudo en el pecho. Llevaba días sin comer. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, escudriñando el horizonte. «Lila Boone. Yo soy Colt Ransom. ¿Qué demonios haces sola en este infierno?». Lila miró alrededor con nerviosismo, la voz apenas un hilo. «Huyendo», murmuró, intentando ponerse de pie. Las piernas le fallaron, y Colt la sostuvo antes de que cayera. «No puedes caminar», dijo con firmeza. Reunió sus pocas pertenencias, una bolsa de mano y un pequeño paquete de cartas, que aseguró al costado de la silla. «Ya caminaste demasiado. Déjame cargarte». Sin esperar respuesta, la levantó en brazos. Era tan ligera que sintió cada hueso a través del vestido desgarrado. Algo feroz y protector despertó en él, mientras la colocaba sobre el caballo y montaba detrás. «Apóyate en mí», le indicó, pasando un brazo firme alrededor de su cintura mientras tomaba las riendas con la otra mano. «Hay un arroyo a 1 hora de aquí. Descansaremos. Te limpiarás un poco y me cuentas en qué lío estás metida». Lila se tensó. «¿Cómo sabes que estoy en problemas?». Colt soltó una risa seca. «La gente no se desploma en medio del desierto si no está huyendo de algo, o de alguien. Y tú, por cómo miras, no estás corriendo hacia nada bueno». Ella no respondió, pero poco a poco se dejó caer contra su pecho. Colt sintió su corazón, rápido y frágil como un pájaro atrapado. Supo que su historia no sería sencilla. Nada lo era en esas tierras. El arroyo apareció como un espejismo entre las rocas, una delgada corriente de agua bordeada por matorrales resecos. No era mucho, pero era un respiro entre tanta crueldad. Colt ayudó a Lila a bajar. Ella cayó de rodillas junto al agua, hundiendo las manos temblorosas y salpicándose el rostro con alivio. «Gracias», murmuró con la voz más firme. «Creí que iba a morir allá afuera». «Y casi lo hiciste», respondió él, quitando la silla de su caballo para dejarlo beber. «No quiero entrometerme, pero si vamos a viajar juntos, necesito saber qué nos espera». Lila bajó la mirada hacia el agua. «Estuve casada con un hombre llamado Wade Mercer en San Francisco. Poseía medio mundo, o eso parecía. Creí que era afortunada cuando me eligió.
esbozó una sonrisa amarga. Mi padre, Hank Boone, había perdido todo en una mala inversión. Mercer pagó sus deudas. A cambio de mi mano. Colt apretó la mandíbula. Había oído demasiadas historias parecidas. Hombres ricos comprando esposas como si fueran ganado. Era cruel. Continuó ella en un hilo de voz. No al principio. Al principio era amable, atento, pero cuando me convirtió en su propiedad legal, cambió todo. Levantó la manga mostrando moretones amarillos que se desvanecían. Estos son viejos, los nuevos están en otro lugar. La ira le subió por la garganta a Colt. ¿Y huiste?, preguntó. Ella asintió con lágrimas contenidas. Hace 3 semanas. Tomé algo de dinero y unas joyas. Caminé hacia el este. Trabajé donde pude, dormí en graneros y en iglesias. Pero hace 2 días, en un pueblo al oeste, vi hombres preguntando por mí, los hombres de Mercer. ¿Y te lanzaste al desierto a pie? Colt negó con incredulidad. Entré en pánico, confesó ella. Compré víveres, pero se acabaron antes de lo esperado. El sol hizo un gesto vago. No recuerdo mucho después de ayer por la tarde. El viento sopló entre los mezquites, llevando con él el olor a polvo y redención. Colt miró a la mujer frágil que apenas respiraba frente a él, y pensó, sin decirlo, quizás el destino no la trajo hasta mí por casualidad. Colt se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, las espuelas tintineando con cada paso. Wade Mercer, murmuró. Conozco ese nombre. Dinero del ferrocarril, ¿verdad? Cuando Lila asintió, él soltó una maldición por lo bajo. Hombres como ese no sueltan lo que creen que les pertenece. Prefiero morir antes que volver con él, dijo ella con una fuerza repentina, los ojos color avellana brillando con determinación. Colt la observó en silencio un largo momento. Se dirigía a Tucson para reunirse con su hermano Finn, y después continuar hasta el pequeño rancho que compartían cerca de la frontera mexicana. Meterse en asuntos de una esposa fugitiva, sobre todo de un hombre poderoso, era buscarse problemas. Pero algo en el valor de Lila, en su decisión de enfrentar el desierto antes que seguir encadenada a un matrimonio violento, despertó algo en él. Además, su madre le había enseñado a nunca abandonar a una mujer en apuros. Está bien, dijo al fin. Voy a Tucson y luego al sur, al rancho que tengo con mi hermano. Puedes venir conmigo. Al menos hasta que decidas qué hacer después. El alivio se dibujó en el rostro de Lila. Puedo trabajar, aseguró rápidamente. Sé cocinar, limpiar. Colt levantó una mano. De eso hablaremos luego. Ahora necesitas descansar y comer algo. Abrió su alforja y sacó un trozo de carne seca y pan duro. No es gran cosa, pero servirá hasta que encontremos algo mejor. Lila aceptó agradecida. Mientras comía, Colt notó cómo la luz del atardecer se enredaba en su cabello cobrizo, dejando destellos de cobre entre los mechones despeinados. A pesar del cansancio y la suciedad, había en ella una belleza difícil de explicar, la de alguien que había resistido más de lo que parecía posible. Acamparemos aquí esta noche, decidió él. Al amanecer partiremos. Cuando cayó la oscuridad, Colt encendió una pequeña fogata y extendió su manta para Lila. Ella protestó, negándose a aceptar su único cobijo, pero él la interrumpió con una sonrisa tranquila. He dormido bajo las estrellas con la silla de montar por almohada más veces de las que recuerdo, dijo. Tú la necesitas más. Finalmente, Lila cedió y se recostó en el lecho improvisado, mientras Colt se acomodaba a cierta distancia, el rifle sobre las piernas y la mirada atenta al horizonte oscuro. Señor Ransom. Su voz llegó suave, casi un suspiro. Solo Colt, respondió él. Colt, ¿por qué me ayudas? No me conoces. Podría mentirte. Él permaneció en silencio un momento, viendo las llamas bailar. Tu historia me recuerda a alguien, dijo con voz ronca.
Mi hermana. Se casó joven, con un hombre que todos creían decente. No lo era. Cuando nos dimos cuenta, ya era tarde. Lila bajó la mirada. Lo siento, susurró. Duerme, señorita Boone. Mañana será un día largo. La noche transcurrió en calma, aunque Colt durmió ligero, atento a cada ruido. Al amanecer, el cielo se tiñó de tonos anaranjados y rosados. Encontró a Lila ya despierta, intentando peinarse con los dedos. «Buenos días», saludó él, estirando los músculos entumecidos. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió, aunque las ojeras contaban otra historia. «Gracias por la manta». Colt asintió y comenzó a preparar la partida, enrollando el lecho y revisando las cerraduras del caballo. Compartieron un desayuno sencillo y él le ofreció el resto del agua. «Tucson está a un día de camino», le explicó al ayudarla a montar. «Allí compraremos provisiones y luego seguiremos al rancho». «¿Y tu hermano? ¿No le molestará que lleves a una desconocida?» Colt sonrió apenas. Finn no es de los que rechazan a quien necesita ayuda. Cabalgaban en silencio mientras el paisaje cambiaba, del desierto árido a matorrales de mezquite y creosota. Lila, sentada frente a él, se apoyaba sin querer en su pecho cuando el terreno se volvía irregular. Colt percibía su presencia, el leve aroma a flores silvestres que aún conservaba, la respiración acompasada que poco a poco se mezclaba con la suya. Al mediodía detuvieron el caballo bajo una formación rocosa para darle descanso. Lila exploró los alrededores y regresó con tunas frescas. «Mi padre me llevó de campamento una vez», explicó, usando una navaja del bolso de Colt para quitarles las espinas. «Me enseñó qué plantas eran seguras para comer». Él la observó con genuina admiración, mientras ella dividía la fruta en partes iguales. La pulpa dulce y jugosa fue un alivio tras tantos días de carne seca. «Tu padre te enseñó bien», comentó él. Una sombra cruzó el rostro de Lila. «Quería tener hijos varones», dijo con sencillez. «Solo me tuvo a mí, así que me enseñó lo que pudo. Hasta que mi madre insistió en que aprendiera cosas más apropiadas para una dama». Colt quiso preguntarle más sobre su vida antes de Wade Mercer, pero un movimiento en el horizonte lo detuvo. Se tensó, llevando la mano al revólver. «¿Qué pasa?», preguntó Laila, al notar su cambio. «Jinetes», respondió con tono seco. «¿3? ¡Vienen rápido!». El color se desvaneció del rostro de Lila. «Los hombres de Mercer. Aún no lo sé, pero no vamos a esperar para averiguarlo». Colt reunió las cosas con rapidez y ayudó a Lila a subir al caballo. «Agárrate fuerte», ordenó, montando detrás de ella y haciendo que el animal saliera al galope. El terreno jugaba en su contra, abierto y sin muchos escondites. Colt apuró al caballo, sabiendo que no aguantaría ese paso mucho tiempo bajo el sol. Detrás, los jinetes recortaban la distancia. «Allí», señaló Colt hacia un cúmulo de peñascos y arbustos. «Si llegamos ahí, quizá podamos perderlos o al menos cubrirnos». El animal jadeaba cuando alcanzaron el refugio natural. Colt desmontó deprisa, ayudó a Lila a bajar y llevó el caballo exhausto detrás de la roca más grande. «Quédate aquí», ordenó, desenfundando el rifle. «Si esto se pone feo, monta y cabalga al este. Sigue el sol por la mañana y las montañas por la tarde. Acabarás llegando a Tucson». Lila le agarró del brazo, con determinación temblando en la voz. «No te voy a dejar». «Eso no está en discusión, señorita Boone», respondió Colt con firmeza, aunque algo en su pecho se apretó ante su declaración. El sonido de cascos se hizo más fuerte. Colt se situó al borde del peñasco, rifle en mano. Los jinetes aflojaron el paso al acercarse, habiendo visto el polvo de su retirada. «Salgan, amigos», llamó una voz. «No venimos a hacerles daño, solo buscamos a una viajera perdida». Colt cayó, observando cómo 3 hombres desmontaban a unos 15 metros. Vestían como vaqueros corrientes, pero algo en su porte los delataba.
Dos tenían la mirada de mercenarios, no de jornaleros. «Sabemos que están ahí», gritó otro. «Buscamos a una mujer. Se llama Lila Boone. Su marido está preocupado». Al oír su apellido Casada, Lila se tensó. «Hay recompensa», añadió el primero. $500 a quien la traiga sana y salva. Colt miró a Lila, cuyo rostro se había vuelto pálido. «No dejaré que te lleven», susurró. «Tienes que confiar en mí». Ella asintió, con ojos grandes pero resueltos. Colt respiró hondo y gritó con voz casual. «No he visto a ninguna mujer por aquí, solo yo y mi caballo, caballeros». Hubo una pausa. Se oyó el clic de un martillo amartillándose. «Los seguimos desde el arroyo», vociferó el tercero. «Sabemos que está con ustedes. Entréguenla y se irán con vida y buena paga». «Muy generoso», replicó Colt con voz despreocupada. «Pero como digo, aquí solo estoy yo». Quizá deberían revisar mejor sus rastros. Una bala rebotó en la roca a escasos centímetros de la cabeza de Colt, desprendiendo fragmentos de piedra. Lila contuvo un grito. «La próxima no fallará», advirtió el tirador. «Última oportunidad». Colt evaluó rápido. El caballo estaba exhausto. La posibilidad de un tiroteo a 3 contra 1 no jugaba a su favor. Tenía que cambiar las reglas del juego. «¿Está bien? ¿Está bien?», llamó fingiendo rendición. «No hace falta más disparos. La señora está aquí, pero en mal estado. Golpe por el calor. La encontré ayer desplomada en el desierto». Murmullos entre los tres. Uno ordenó sacar a la mujer. «No puedo», respondió Colt. «Como dije, apenas está consciente. ¿Por qué no viene uno de ustedes a comprobarlo?» «No estoy armado». Mentía. Llevaba un cuchillo en la bota y una pistola metida en la cintura. Contaba con su codicia y exceso de confianza. Tras más discusiones, uno de los hombres se acercó con cautela, revólver en mano. Colt susurró a Lila con urgencia. «Cuando yo actúe, debes quedarte totalmente inmóvil y en silencio. Pase lo que pase, ¿entendido?». Ella asintió y se pegó a la roca mientras Colt se movía lateralmente para interceptar al hombre que se acercaba. El cazador de recompensas dobló la esquina con el arma al frente. Colt golpeó como una víbora. Apartó el revólver con la mano izquierda y con la derecha le asestó un golpe seco en la garganta. El hombre cayó a sus rodillas, ahogándose, sin poder alertar a sus compañeros. En un solo movimiento, Colt lo desarmó y lo dejó inconsciente golpeándolo con la culata. Todo había pasado en segundos, y casi en silencio. «¿Qué sucede por ahí?», preguntó uno de los otros con sospecha. Colt alzó el rifle y respondió imitando la voz ronca del inconsciente. «Nada que les preocupe. Sí, está aquí, pero Sullivan no mentía. Está en muy mal estado. Sáquenla, hombre, échenme una mano. Pesa mucho». El truco funcionó. La curiosidad y la promesa de una captura fácil trajeron al segundo hombre, algo menos precavido. Al doblar la roca, Colt atacó. El segundo lanzó un quejido corto antes de quedar fuera de combate. El tercero, ya alerta, abrió fuego. Las balas chocaron contra las piedras mientras Colt empujaba a Lila más abajo, buscando protección. «2 abajo, 1 por delante», murmuró, revisando la carga del rifle. «Este será más cuidadoso que sus amigos. ¿Qué vamos a hacer?», susurró Lila, pegada a su rostro en ese escondite estrecho. Colt barajó opciones. «Intentará rodearnos, vendrá por detrás. Tengo que moverme antes de que tome posición». Le entregó la pistola que había quitado al primer hombre. «¿Has disparado alguna vez esto?», preguntó. Ella asintió con expresión firme. «Wade Mercer insistió en que aprendiera a disparar», contó Lila, su voz apenas un murmullo. «Aunque creo que se arrepintió el día que empecé a enfrentarme a él. A pesar del peligro que los rodeaba, Colt no pudo evitar sentir un destello de admiración. «Quédate escondida. Si alguien se acerca y no soy yo, dispara», le advirtió con firmeza. Lila sostuvo la pistola con manos firmes, los nudillos pálidos de tanta tensión. «Ten cuidado», susurró.
Colt se movió entre las rocas con la agilidad de quien conoce el desierto como su propio hogar. Los años de caza le habían enseñado a caminar sin dejar rastro, a respirar al ritmo del viento, a fundirse con el paisaje. Rodeó el peñasco en silencio, tratando de adelantarse al tercer cazador antes de que él lograra flanquearlos. Lo encontró justo donde imaginaba, reptando por detrás de las formaciones rocosas, el rifle preparado. Colt levantó su propia arma, pero en lugar de disparar, pisó deliberadamente una ramita seca. El hombre giró bruscamente, pero ya era tarde. Colt apuntaba directo a su pecho. «Suelta el arma», ordenó en voz baja. El cazador dudó, los ojos moviéndose rápido, calculando. Finalmente bajó el rifle con resignación. «Estás cometiendo un error», gruñó. «Wade Mercer no es un hombre al que quieras como enemigo. Tiene jueces, alguaciles y políticos comiendo de su mano, desde California hasta Kansas». «Eso es asunto mío, no tuyo», respondió Colt sin alterar el tono. «Ahora vas a montar tu caballo y te irás. Le dirás a Mercer que Lila Boone murió en el desierto, que los buitres y los coyotes hicieron el resto». El hombre entrecerró los ojos. «¿Y por qué habría de hacerlo?» «Porque si no, te entierro junto a tus amigos en una tumba tan poco profunda que nadie los encontrará jamás». Era un farol. Colt no pensaba matar a un hombre desarmado, pero su voz sonó tan fría que el otro se lo creyó. Por un instante tenso, pensó que el cazador desafiaría su advertencia, pero éste acabó asintiendo. «Está bien, pero esto no ha terminado. Mercer mandará a otros». «Eso espero», replicó Colt con calma. «Ahora vete, antes de que cambie de idea». Mantuvo el rifle apuntando hasta que el hombre montó y desapareció en el horizonte. Solo entonces regresó junto a Lila. Ella seguía exactamente donde la había dejado, con la pistola aún aferrada en las manos. Al verlo, el alivio se reflejó en su rostro. «¿Y los otros dos?», preguntó, mirando a los hombres inconscientes. «Les quitaremos los caballos y las armas. Les dejo las cantimploras. Despertarán más tarde». Trabajaron rápido, atando las manos de los hombres con tiras de cuero cortadas de sus propias sillas de montar. Colt tomó las riendas de los caballos capturados y emprendieron rumbo al sur, alejándose del peñasco antes de que anocheciera. Cuando el sol se escondía, hallaron un pequeño arroyo y levantaron campamento. Los caballos extras serían valiosos en Tucson, y los equipajes de los cazadores traían provisiones, municiones y hasta una camisa limpia que Colt le ofreció a Lila. «Gracias», dijo ella en voz baja, sentada junto al fuego. «No solo por esto, por todo. Arriesgaste tu vida por mí hoy». Colt se encogió de hombros, incómodo. «Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», replicó Lila con firmeza. «La mayoría me habría vendido por esos $500. Ambos sabían que tenía razón. Colt removió las brasas, viendo las chispas perderse en el cielo oscuro. «Si salimos temprano, llegaremos a Tucson antes del mediodía», dijo al fin. Lila lo observó al otro lado del fuego, sus ojos color miel brillando con la luz de las llamas. «No eres lo que esperaba», murmuró. «¿Y qué esperabas, señorita Boone?», preguntó él con una sonrisa leve. «No lo sé». Su voz se apagó. «Después de Wade, dejé de creer que quedaban hombres buenos». «Yo no soy tan bueno», admitió Colt, la mirada perdida. «He hecho cosas de las que no me enorgullezco». «Todos tenemos sombras», respondió ella, «pero lo que importa es lo que hacemos cuando realmente cuenta». Hizo una pausa, luego sonrió con timidez. «Puedes llamarme Lila. Después de todo esto, creo que ya pasamos las formalidades». «Lila, entonces», repitió él, saboreando el nombre como si fuera algo precioso. Hablaron hasta entrada la noche. El peligro compartido había roto las barreras entre ellos más rápido de lo que el tiempo podría hacerlo. Lila le contó sobre su infancia en Boston, sobre cómo su padre, Hank Boone, perdió su fortuna y los llevó a San Francisco, donde terminó casada con Mercer para pagar las deudas familiares.
Colt, a su vez, habló de su niñez en una granja de Tennessee, de la muerte de sus padres por el cólera, y de cómo partió al oeste con su hermano Finn después de la guerra. Juntos compraron un pequeño rancho cerca de la frontera mexicana, criando ganado y caballos. No es mucho, pero es nuestro, dijo Colt con orgullo. Nadie nos lo puede quitar. Debe ser hermoso, susurró Lila. Tener un lugar que realmente te pertenece. Colt vio el anhelo en su mirada. Después de haber sido tratada como una posesión, la idea de tener un lugar propio debía parecerle un sueño imposible. Lo tendrás algún día, prometió. Encontrarás tu sitio, donde puedas ser libre. Lila sonrió con tristeza. No mientras Mercer siga vivo. Nunca dejará de buscarme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ambos entendieron el peso de lo que implicaban. La verdadera libertad de Lila solo llegaría con la muerte de Wade Mercer. Colt no quiso decirlo, pero el pensamiento lo acompañó en silencio mientras ella se dormía sobre su manta, y él permanecía de guardia, vigilando las sombras del desierto. El amanecer llegó demasiado pronto. El calor volvió con fuerza cuando empacaron el campamento y retomaron el viaje. Ahora, con 3 caballos, Lila montaba sola uno de los cazadores, un bayo manso, tranquilo bajo su nueva jinete. Colt la observaba al cabalgar, sin poder evitarlo. Algo en ella, incluso después de tanto dolor, le devolvía esperanza. El sol de la mañana bañaba el desierto con un resplandor dorado. Y Colt no podía apartar la mirada de Lila. Admiraba la forma en que se mantenía erguida sobre la montura, a pesar del cansancio. El modo en que la luz atrapaba reflejos cobrizos en su cabello. Había en ella algo que lo llamaba una fortaleza que igualaba la suya, o quizá esa sensación compartida de no pertenecer del todo a ningún lugar. Al mediodía, las siluetas polvorientas de Tucson surgieron en el horizonte, un alivio tras días perdidos entre rocas y arena. Pero a medida que se acercaban, Lila se tensó visiblemente. ¿Y si hay más hombres de Wade aquí?, preguntó bajando el ala del sombrero sobre su rostro. Es posible, respondió Colt. Pero dudo que la influencia de Mercer llegue tan lejos. Aún así, iremos con cuidado. Necesito enviar un telegrama a mi hermano, añadió él. Que sepa que llegamos. Entraron al pueblo con cautela. En lugar de dirigirse al establo principal, Colt eligió uno pequeño en las afueras. El encargado, un viejo con 3 dedos menos en la mano izquierda, no hizo preguntas cuando Colt vendió los caballos extra y pagó por forraje fresco y agua para los suyos. Necesitamos provisiones, le dijo a Lila mientras caminaban hacia la calle principal. Y tú podrías usar ropa nueva, pero primero el telegrama. La oficina del telégrafo estaba llena, lo que Colt consideró una suerte. Pasarían desapercibidos entre la gente. Escribió con rapidez. Llego mañana con compañía que necesita refugio. Stop, posible peligro tras nosotros. Stop. Prepárate. Stop, Colt. Con eso hecho, se dirigieron a la tienda general. Lila escogió 2 vestidos sencillos, una falda de montar, ropa interior y un sombrero nuevo. Colt compró víveres para el viaje al sur. Te lo pagaré, dijo ella al salir, con los paquetes envueltos en papel. No hace falta, contestó él. Considéralo una inversión en mi nueva ranchera. Dijiste que sabías cocinar, ¿no? Mi hermano y yo somos pésimos. Pésimos, rió ella, por primera vez con una risa genuina. Vivimos a base de frijoles y galletas duras desde hace meses, bromeó él. El sonido de su risa le calentó más el pecho que el sol de Arizona. Más tarde, encontraron un pequeño hotel en la entrada del pueblo. Colt consiguió 2 habitaciones, una para cada uno. La idea de una cama limpia y un baño caliente hizo brillar los ojos de Lila. Nos vemos abajo para cenar en 1 hora, dijo él. Estaré allí, respondió ella con timidez. En su habitación, Colt se lavó el polvo del camino y se afeitó la barba. Se sorprendió al darse cuenta de cuánto le importaba su aspecto.
Cuando bajó al comedor, casi no reconoció a Lila. Había cambiado su vestido desgastado por uno azul sencillo, pero en ella parecía de gala. El cabello, limpio y suelto, caía en ondas suaves sobre sus hombros. «¿Te ves?», empezó a decir sin hallar las palabras. «Limpia, al menos», bromeó ella con una sonrisa. «No», corrigió él al fin. «Te ves hermosa». El rubor subió a sus mejillas, pero no apartó la mirada. «Gracias». La cena fue sencilla pero deliciosa. Estofado de res, pan recién horneado y pastel de manzana. Comieron con hambre de días. Mientras ella saboreaba cada bocado, Colt la observaba, sintiendo algo nuevo y cálido florecer en su pecho. Hablaron largo rato, de libros, de lugares, de recuerdos. Lila, pese a su vida protegida, tenía una mente aguda y un sentido del humor que lo hacía reír. Entonces, un hombre elegante entró al comedor. Su mirada recorrió la sala con demasiado interés, hasta posarse en ellos. «No te vuelvas», murmuró Colt, «pero creo que tenemos compañía». El tipo del traje junto a la puerta. Lila mantuvo el gesto sereno, aunque sus manos apretaron la taza de café. «¿Otro de los hombres de Mercer?» «No lo sé, pero no me gusta cómo nos mira». Colt apoyó la mano en la mesa, a centímetros de su pistola. «Termina tu café, luego subiremos. Esta noche yo haré guardia». El desconocido se sentó en una mesa desde donde tenía buena vista de ellos. Fingía leer un periódico, pero sus ojos regresaban siempre a Lila. Terminaron su café sin prisa. Al levantarse, Colt puso una mano protectora en la espalda de ella, guiándola hacia las escaleras. Sentía los ojos del hombre siguiéndolos. «Cierra bien la puerta», le dijo en voz baja frente a su habitación. «Si puedes, mueve el mueble contra ella. Estaré al lado y te revisaré durante la noche». Lila asintió, el miedo volviendo a su mirada. «¿Crees que me reconoció?» «No lo sé, pero saldremos al amanecer, por si acaso». Impulsivamente, Lila tomó su mano. «Gracias, Colt. Por todo». Él apretó su mano un instante más de lo necesario. «Duerme tranquila, Lila». En su propio cuarto, Colt no se quitó las botas. Colocó una silla junto a la puerta, la pistola lista. Afuera, el silencio del desierto era profundo, pero él sabía que la calma podía romperse en cualquier momento. Cada hora, Colt salía al pasillo, escuchando con atención frente a la puerta de Lila. Todo estaba en silencio, hasta que, pasada la medianoche, oyó el leve crujido de unas tablas del suelo. Alguien se movía con sigilo. Con la pistola en mano, Colt se acercó a su puerta y miró por la cerradura. Era el forastero elegante del comedor. Estaba inclinado frente a la puerta de Lila, manipulando la cerradura con lo que parecían ganzúas. Sin pensarlo 2 veces, Colt abrió la puerta de golpe. «¿Puedo ayudarte, amigo?», preguntó con voz calmada, aunque el cañón de su arma apuntaba directo al pecho del intruso. El hombre se sobresaltó, las ganzúas aún en la mano. «Habitación equivocada», dijo con frialdad. «Mis disculpas». «No lo creo», respondió Colt. «Entra, hablemos un momento, sin hacer ruido. No querrás despertar a los demás huéspedes». El extraño vaciló, calculando si escapar o enfrentar la situación, pero la determinación en los ojos del vaquero lo convenció. Entró despacio. «Siéntate», ordenó Colt, señalando la silla con el arma, «y mantén las manos donde pueda verlas». El hombre obedeció, conservando una sorprendente serenidad. «Estás cometiendo un grave error», dijo con un acento del este. «¿Sabes con quién te estás metiendo?» «Con Wade Mercer, magnate del ferrocarril, ricachón de San Francisco, y un cobarde que golpea a su esposa», contestó Colt, sin pestañear. Un destello de sorpresa cruzó el rostro del extraño. «El señor Mercer es un hombre respetado. Solo busca a su esposa porque teme por su salud. Ella es inestable, propensa a los delirios». El rostro de Colt se endureció. «He visto sus moretones.
Y no fueron autoinfligidos. Un hombre como Mercer no necesita usar la violencia, insistió el otro. Tiene abogados, jueces y políticos a su servicio. Si Lila Boone cree que puede escapar refugiándose con un simple vaquero, escupió la palabra con desprecio, está muy equivocada. Y sin embargo, aquí estás, forzando cerraduras en plena noche, replicó Colt con una media sonrisa. Parece que para alguien con tanto poder legal, tu jefe prefiere arreglar las cosas en silencio. El intruso perdió un poco de su compostura. Los asuntos familiares deben mantenerse en privado. Claro, lo apuesto, dijo Colt, apoyándose en la pared sin bajar el arma. Así que escucha bien, vas a volver con Mercer y le dirás que Lila murió en el desierto, que encontraste rastros de carroñeros, pero ningún cuerpo. Un final triste para una fuga insensata. ¿Y por qué le diría eso?, preguntó el hombre, desafiante. Colt esbozó una sonrisa helada. Porque si no lo haces, si le dices que sigue viva o a dónde fue, te encontraré, y te juro que lo que te haré hará que el trato de Mercer parezca misericordia. El silencio pesó entre ellos. El hombre lo observó con atención, y entendió que no era una amenaza vacía. No podrás protegerla para siempre, dijo finalmente. Mercer nunca renuncia a lo que considera suyo. Ya lo veremos. Ahora bajarás, pagarás tu cuenta y saldrás del pueblo esta misma noche. Estaré observando. El intruso se levantó despacio, con el orgullo herido. Te ganaste un enemigo, vaquero. Mercer no olvida, ni perdona. Yo tampoco, replicó Colt seco. Ahora, muévete. Lo siguió a distancia mientras el hombre pagaba su cuenta en recepción y salía del hotel. Solo cuando lo vio montar su caballo y alejarse hacia la oscuridad, Colt subió de nuevo las escaleras. No volvió a su cuarto. En cambio, golpeó suavemente la puerta de Lila. Lila, soy yo, Colt. Despierta, susurró. Se oyó un movimiento adentro, luego el arrastre del mueble que bloqueaba la entrada. Lila abrió un resquicio, los ojos grandes y asustados. ¿Qué pasa? Tenemos que irnos. Ahora, prepara tus cosas. Ella asintió sin preguntar. En minutos, ambos estaban en el pasillo con sus pertenencias. ¿Era uno de los hombres de Mercer?, preguntó mientras bajaban las escaleras traseras. Sí. Lo convencí de marcharse, pero no confío en que se quede lejos. Tenemos que llegar al rancho cuanto antes. Salieron por la cocina dejando el pago sobre el mostrador con una nota. En el establo, el muchacho dormía, pero unas monedas lo despertaron lo suficiente para ensillar los caballos, sin hacer preguntas. La noche era fresca y el cielo, un manto de estrellas. En otras circunstancias habría sido un paseo hermoso, pero esta vez galoparon con prisa, sin hablar, impulsados por la urgencia. Al amanecer, ya estaban a varias millas al sur de Tucson, el terreno volviéndose más rocoso mientras se acercaban a las colinas. Colt tiró de las riendas junto a un arroyo, permitiendo a los caballos beber. ¿Falta mucho?, preguntó Lila, agotada pero firme. Si seguimos así, llegaremos al rancho antes del mediodía, respondió él, mirando hacia el horizonte con una determinación que ni el cansancio podía quebrar. No hemos visto señales de que nos sigan, dijo Colt, mirando hacia atrás por última vez. Pero eso no significa que no vengan. Lila asintió, y de pronto perdió el equilibrio. Colt la sostuvo del brazo antes de que cayera. ¿Cuándo comiste por última vez? Ella frunció el ceño tratando de recordar. Anoche, creo, murmuró. Colt se maldijo en silencio por no haberlo pensado antes. Rebuscó en sus alforjas y sacó un trozo de pan y carne seca. «Come», ordenó con suavidad. «Necesitas fuerzas». Ella aceptó agradecida, y compartieron una comida rápida junto al arroyo. Mientras comían, Colt no podía dejar de observarla, la gracia con la que se movía, la delicadeza al limpiar las migas de su falda, y esa firmeza en su mirada, pese al cansancio. «¿Qué harás ahora?», preguntó de pronto.
Lila levantó la vista, sorprendida. No lo sé. No he pensado más allá. Mantenerme lejos de Wade Mercer ha sido lo único en mi cabeza. Podrías quedarte, dijo él casi sin pensarlo. En el rancho. El tiempo que necesites. Un brillo vulnerable cruzó los ojos de ella. No quiero ser una carga. No lo serás, la interrumpió con tono firme. Nos vendría bien una mano, y allí estarás segura mientras decides qué hacer. Lila lo miró largo rato, como intentando descifrar lo que había detrás de sus palabras. ¿Por qué haces todo esto, Colt?, preguntó finalmente. Era una pregunta justa, una que él mismo se venía haciendo desde que la encontró tirada en el polvo. La respuesta simple era que había sido criado para ayudar a quien lo necesitara. La complicada era el modo en que su corazón se aceleraba cada vez que ella sonreía. El impulso de protegerla cuando hablaba de los golpes de Mercer. Y esa punzada en el pecho al pensar en verla marcharse algún día. Porque es lo correcto, dijo al fin, eligiendo un punto medio. Y porque nadie merece ser tratado como él te trató. Lila pareció aceptar la respuesta, aunque en su mirada había algo más, como si esperara o temiera oír otra cosa. Terminaron de comer en silencio y siguieron avanzando. El paisaje se volvía más familiar para Colt. Las montañas recortadas contra el cielo, los matorrales que conocía desde niño, la luz del desierto sobre la tierra rojiza. Ya estaban cerca de casa. Al mediodía, justo como él había calculado, coronaron una loma y el rancho Ransom apareció ante ellos. Una casa principal modesta, un granero, corrales y una cabaña para los peones. No era un lugar lujoso, pero sí sólido. El reflejo del trabajo duro de dos hermanos que se habían ganado todo con las manos. Ahí está, dijo Colt, sin poder ocultar el orgullo en su voz. Lila se cubrió los ojos del sol y sonrió. Es hermoso. Tan tranquilo. Al acercarse, un hombre salió de la casa, alto, de hombros anchos como Colt, pero con el cabello más oscuro y una expresión más seria. Entrecerró los ojos para ver mejor, y al reconocerlos, su rostro se iluminó con una sonrisa amplia. «Colt», gritó mientras se acercaba. «Ya pensaba que te habías perdido». Los hermanos se abrazaron fuerte, dándose palmadas en la espalda con la camaradería de quienes han pasado demasiadas batallas juntos. Cuando se separaron, la mirada curiosa de Finn se posó en Lila. «Y esta debe ser tu invitada», dijo, quitándose el sombrero. «Finn Ransom, señora». «Lila Boone, un gusto conocerlo», respondió ella, usando deliberadamente su apellido de soltera. «El placer es mío, señora Boone. Si mi hermano habló bien de mí, no le creas demasiado», bromeó él. «Entren, ambos parecen necesitar comida y descanso». La casa era sencilla pero acogedora. Una cocina amplia, un comedor, 2 habitaciones y un pequeño estudio que Finn había construido el año anterior. Todo estaba limpio y cuidado, aunque sin adornos innecesarios. Durante el almuerzo, frijoles, pan de maíz y café sorprendentemente bueno. Colt explicó en voz baja lo ocurrido mientras Lila se lavaba y se acomodaba en el cuarto que sería suyo. «¿Wade Mercer?», repitió Finn, frunciendo el ceño. «Ese hombre tiene poder y amigos peligrosos». «Ella fue quien se liberó de él», corrigió Colt. «Yo solo la ayudé a mantenerse lejos». Finn lo observó con una ceja alzada. ¿Solo eso? ¿Ayudar a una dama en apuros? Colt fingió concentrarse en su taza de café. Necesitaba ayuda. Se la di. «Ajá», murmuró Finn, incrédulo pero divertido. «Es bienvenida aquí el tiempo que haga falta», añadió. «Pero deberíamos estar preparados. Gente como Mercer no se rinde fácilmente». «Lo sé», asintió Colt con gravedad. «Ya tengo algunas ideas». Durante la semana siguiente, el rancho adoptó un nuevo ritmo. Lila demostró su valía de inmediato. Se hizo cargo de la cocina y devolvió el orden al caos de aquella casa de solteros. Las comidas, sencillas pero llenas de sabor, eran las mejores que los hermanos recordaban en años.
Ellos, agradecidos, se lo demostraban con entusiasmo casi cómico. A cambio, le enseñaron lo básico de la vida en el rancho: cuidar los caballos, mover el ganado, e incluso practicar puntería con el viejo revólver de Colt. Lila aprendía rápido, con una determinación que la hacía admirar aún más, y Colt, sin darse cuenta, buscaba cada oportunidad para pasar tiempo con ella, ya fuera mostrándole los pastos, ayudándola a montar mejor, o simplemente sentándose con ella en el porche cuando caía el atardecer sobre el desierto. Las tardes en el rancho se habían vuelto su momento favorito. El sol caía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpura, mientras el aire olía a polvo y a café recién hecho. Una de esas noches, unos 10 días después de su llegada, Lila salió al porche con 2 tazas humeantes. «Pensé que te vendría bien otra taza», dijo entregándole una. Sus dedos rozaron los de Colt, y el contacto fugaz dejó un calor inesperado entre ambos. «Tu hermano dice que la jornada de arreo fue buena hoy», comentó ella, acomodándose junto a él en el columpio de madera. «Sí», asintió Colt. «Movimos el ganado al pastizal norte. La hierba está mejor allí en esta época». Permanecieron un rato en silencio, bebiendo lentamente mientras las estrellas empezaban a parpadear una a una sobre el cielo limpio del desierto. La noche era fresca, perfecta para quedarse afuera. «He estado pensando», dijo Lila al fin, su voz baja, casi dudosa. «No puedo quedarme aquí para siempre». Una sensación fría le recorrió el estómago a Colt. «¿Estás pensando en irte?» «No ahora», respondió rápido, mirándolo con sinceridad. «Pero algún día tendré que hacerlo. No puedo seguir viviendo con el miedo de que Wade Mercer me encuentre. Tengo que resolver esto, de algún modo». «¿Cómo?», preguntó él, aunque ya intuía la respuesta. Lila bajó la mirada a su taza. «Necesito un divorcio. Libertad legal». Suspiró, con cansancio y decisión mezclados. «Tengo pruebas de lo que me hizo. Cartas, un diario. Y había sirvientes que vieron cosas». Colt frunció el ceño. «Eso no será fácil. Hombres como Mercer tienen jueces en el bolsillo». «Lo sé», admitió ella, «pero no puedo huir eternamente. Y tampoco puedo», titubeó, su voz volviéndose más suave, «empezar una nueva vida con su sombra todavía sobre mí». Aquello hizo que Colt la mirara. En la penumbra, su perfil se dibujaba contra el cielo, el cabello cobrizo brillando con los últimos reflejos del sol. Era hermosa, sí, pero no por la apariencia. Lo era por la fuerza tranquila, la valentía y la dignidad que siempre mostraba. «¿Y qué clase de vida nueva quieres construir?», preguntó él con voz ronca. Lila lo miró de frente. «Una en la que pueda elegir por mí misma, donde pueda cuidar de alguien, si así lo decido». El aire pareció espesarse entre ellos. La mano de Colt encontró la de ella sobre el columpio, sus dedos ásperos entrelazándose con los de Lila, cálidos y delicados. «Lila», empezó a decir, sin saber exactamente qué palabras seguirían, pero un grito desde la cabaña de los peones rompió el momento. «Finn, ven rápido». Lila se levantó enseguida, apartando la mano con nerviosismo. «Debería preparar la cena», dijo sin mirarlo. «Finn mencionó que le gustaba el pan de maíz de tu madre. Quiero intentar hacerlo». Antes de que Colt respondiera, ella ya había entrado en la casa dejándolo solo con la brisa de la noche y el recuerdo de su mano en la suya. Los días siguientes transcurrieron con una tensión nueva entre ellos. No era incómoda, pero sí cargada de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Seguían trabajando juntos, conversaban al caer la tarde, pero había una línea invisible que ambos sentían, y que ninguno se atrevía a cruzar. Colt se descubría observándola sin querer. La forma en que se recogía el cabello cuando cocinaba, su paso firme entre los corrales, la confianza que iba ganando día a día. A veces se preguntaba cómo sería besarla, abrazarla no por protegerla, sino porque ambos lo quisieran, pero se recordaba que ella seguía casada,
que aún cargaba heridas que necesitaban sanar. Así que mantenía las distancias, respetuoso, aunque cada vez le costaba más. Y si Lila notaba esa lucha interna, nunca lo mencionaba, aunque en ocasiones él la sorprendía mirándolo con una expresión que no lograba descifrar. 2 semanas después de su llegada, la tranquilidad se rompió. Colt y Finn estaban reparando una cerca en el límite sur de la propiedad, cuando uno de los peones, un joven mexicano llamado Jed Tate, llegó a todo galope. ¡Jinetes!, gritó sin aliento. 6 hombres armados preguntando en el pueblo por una mujer que se queda en el rancho Ransom. Los hermanos se miraron con gravedad. «Son los hombres de Mercer», dijo Colt. «¿Qué tan lejos están?» «1 hora, quizá menos», respondió Jed. «Vuelve a la casa», ordenó Finn. «Dile a Lila que junte solo lo necesario y ensilla los caballos más rápidos». En cuanto Jed se alejó, Finn miró a su hermano. «¿Sabes lo que esto significa?» Colt asintió con la mandíbula tensa. «Nos encontraron. Tengo que sacarla de aquí». «La vieja cabaña en las colinas», sugirió Finn. «Es segura y pocos la conocen». «Buena idea. Llévate a los hombres y haz tiempo si llegan». Finn apretó su hombro. «Cuídate. Y cuida de ella». «¿Lo haré?», respondió Colt, antes de montar su caballo y galopar hacia la casa principal. Encontró a Layla guardando algunas cosas en una bolsa. Su rostro estaba pálido, pero sereno. «Jed me lo dijo», dijo ella al verlo entrar. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Menos de 1 hora», respondió cargando su rifle. «Nos iremos a una cabaña en las colinas. Es aislada, más fácil de defender». «Lo siento», murmuró Lila mientras empacaba con manos firmes. «Traje problemas a tu hogar». Colt cruzó el cuarto y la tomó suavemente por los hombros. «No digas eso», le dijo con voz firme. «Nada de esto es tu culpa. La culpa es de Mercer». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Estoy tan cansada de huir, Colt». Esa confesión quebró algo dentro de él. Sin pensarlo, la estrechó contra su pecho, sosteniéndola fuerte, como si en ese abrazo pudiera prometerle que nunca más tendría que correr. Lila se tensó un instante, pero enseguida se derritió en su abrazo, rodeándolo por la cintura. «Lo sé», susurró él contra su cabello. «Lo sé. Pero encontraremos la manera, te lo prometo». Se quedaron así un buen rato, tomándose fuerza uno del otro, respirando el mismo aire, sintiendo el mismo latido. Cuando al fin se separaron, algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible se había roto, una verdad callada había sido reconocida. «Tenemos que irnos», dijo Colt, con voz grave. «Finn se encargará de los hombres de Wade Mercer. Intentará hacerlos tomar otro rumbo». Lila echó su pequeño bolso al hombro. «Estoy lista». Salieron por la puerta trasera donde Jed Tate los esperaba con 2 caballos ensillados y nerviosos. Mientras montaban, Finn salió del establo con el rifle en la mano. «Ya tengo a los hombres distribuidos por el terreno», les informó. «Les diremos a esos tipos que cabalgaron hacia el norte, rumbo a Tucson. Eso les comprará algo de tiempo. Ten cuidado», advirtió Colt. «No son simples vaqueros ni cazadores de recompensas. Son asesinos a sueldo». Finn sonrió, aunque sin alegría. «Sé cuidarme. Ustedes solo manténganse con vida. Les mandaré aviso cuando sea seguro volver». Con un último asentimiento a su hermano, Colt tomó las riendas y guió a Lila por un sendero apenas visible que se internaba en las colinas. Cabalgaron sin descanso durante 1 hora, subiendo entre terrenos cada vez más escarpados hasta llegar a un claro rodeado de pinos altos. «La cabaña de la línea», explicó Colt, desmontando. «La construimos hace años para los peones, cuando el invierno nos sorprendía durante los arreos. No es lujosa, pero es fuerte». Por dentro, la pequeña choza era sencilla, una única habitación con una chimenea de piedra, una mesa tosca con 2 sillas y una cama estrecha en la esquina. En la despensa había frijoles, café, harina y un poco de cecina. En un rincón, un barril lleno de agua fresca del manantial cercano.
Lila recorrió el lugar con mirada práctica. «Es perfecta», dijo al fin. «Como dijiste, fácil de defender. Y más cómoda de lo que esperaba». Mientras Colt encendía fuego en la chimenea, ella acomodó sus pocas pertenencias. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse entre las montañas, dejando que la sombra de los árboles cubriera lentamente el valle. «Aquí estaremos seguros unos días», dijo Colt, revisando su rifle antes de dejarlo junto a la puerta. «El rastro es difícil de seguir, y solo Finn conoce la ubicación exacta». Lila asintió y se dejó caer sobre una silla, agotada por todo lo vivido. «¿Crees que lastimarán a tu hermano o a tus hombres?» «Finn sabe cuidarse», respondió él, aunque el mismo temor lo mordía por dentro. «Y los nuestros son leales. No hablarán». Prepararon una cena sencilla, frijoles y pan duro. Comieron en silencio, con una serenidad frágil, casi nueva. Después, Colt tomó la primera guardia, sentado junto a la ventana con el rifle sobre las rodillas, mientras Lila intentaba descansar en la cama estrecha. Pero el sueño no llegaba. Después de una hora, se levantó y se acercó a él. Sin decir palabra, arrastró la segunda silla hasta quedar a su lado. «No puedo dormir», confesó, mirando la oscuridad del bosque. «Cada vez que cierro los ojos, los veo venir». Colt estiró la mano y tomó la suya, apretándola con suavidad. «No dejaré que te lleven, Lila. Nunca». Ella lo miró entonces, realmente lo miró, como si atravesara sus defensas para ver al hombre que había detrás. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. «¿Por qué arriesgarlo todo por alguien que apenas conoces?». Colt buscó las palabras, pero no era fácil. ¿Cómo explicarle que, en tan poco tiempo, ella se había vuelto más importante que su propia seguridad? Que solo imaginarla regresando a Mercer le revolvía el estómago, que empezaba a soñar con un futuro donde ella estuviera a su lado. «¿Por qué me importas?», dijo por fin. «Más de lo que debería, tal vez». La expresión de Lila se suavizó y se inclinó un poco hacia él. «Yo también me preocupo por ti, Colt. Tanto, que a veces me da miedo». La confesión flotó entre ellos, transformándolo todo y, al mismo tiempo, sin cambiar nada. El peligro seguía ahí. El pasado seguía vivo, pero en ese instante, lo único real era el modo en que ella lo miraba. Sus ojos brillaban con un calor que no venía del fuego. Colt levantó una mano y apartó con ternura un mechón de su cabello rojizo. Lila se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos un segundo. «Lila», empezó él, con la voz cargada de emoción. «Lo sé», susurró ella, abriendo los ojos para encontrarse con los suyos. «Sé que esto es complicado, que hay 1000 razones para no hacerlo, pero estoy cansada de vivir con miedo». Él se acercó lentamente, dándole espacio para alejarse si quería. Sus frentes se tocaron. «Dime que me detenga», murmuró, «y lo haré». En lugar de eso, Lila acortó la distancia y lo besó. Fue un beso suave al principio, pero lleno de semanas de deseo contenido. Colt la sostuvo por la nuca, respondiendo con la misma pasión. Cuando se separaron, los dos jadeaban. «No quiero que te detengas», susurró ella. «Nunca». Los 3 días siguientes fueron una mezcla de alerta constante y alegría silenciosa. Se turnaban para hacer guardia, sobresaltándose con cada ruido del bosque. Pero también hablaron durante horas, compartiendo historias, sueños y aprendiendo a confiar. El contacto entre ellos se volvió algo natural. Un roce de manos, una mirada larga, un beso robado antes de dormir. Por primera vez en mucho tiempo, Lila sentía lo que era la paz. A la mañana del 4.º día, compartían café junto al fuego cuando el sonido de cascos rompiendo el silencio los hizo ponerse de pie al instante. Colt se colocó junto a la ventana, el rifle listo. Lila, firme, tomó su pistola y se situó al costado de la puerta. La tensión se esfumó de los hombros de Colt en cuanto reconoció al jinete que se acercaba. «Es Finn», dijo, bajando el rifle.
Ambos salieron al encuentro del recién llegado, ansiosos por saber qué había ocurrido. El mayor de los Ransom desmontó con el cansancio marcado en el rostro, como si no hubiera dormido en días. Se fueron, anunció sin rodeos. Por ahora, al menos. ¿Qué pasó?, preguntó Colt, guiándolo hacia el interior de la cabaña mientras Lila servía café caliente. Finn se dejó caer en una silla y tomó la taza con gratitud. Llegaron justo como esperábamos, explicó. 6 hombres armados hasta los dientes, dirigidos por un tipo elegante que decía ser abogado. Exigieron que te entregáramos, Lila, asegurando tener documentos legales para devolverte a tu marido preocupado. El rostro de Lila se ensombreció, aunque mantuvo la compostura. Sus manos buscaron las de Colt, como si en su contacto hallara tierra firme. Les dije que no sabía de qué hablaban, continuó Finn, que mi hermano había partido a Tucson por asuntos de ganado y que no volvería en semanas. Aún así, registraron el rancho de arriba abajo, dejando todo hecho un desastre. Lo siento tanto, susurró Lila. Finn agitó la mano, restándole importancia. Nada que no se pueda reparar. Pero el tal Silas Crow, como se hacía llamar el abogado, no quedó convencido. Dijo que vigilarían el rancho, que sabían que estabas en la zona. ¿Hicieron daño a alguien?, preguntó Colt. Solo a Jed Tate, respondió su hermano. Lo golpearon un poco porque no quiso hablar, pero nada grave. Se marcharon ayer por la mañana rumbo al pueblo. Esperé un día para asegurarme de que no me seguían antes de venir aquí. Colt cruzó una mirada con Lila. ¿Entonces siguen cerca? Probablemente, asintió Finn. Ese Crow me dio la impresión de ser un perro terco, pero no saben de este lugar. Y me aseguré de borrar todo rastro al venir. Pasaron el día planeando qué hacer a continuación. Finn trajo también noticias del pueblo. Wade Mercer había ofrecido una recompensa generosa por información sobre el paradero de Lila, y corrían rumores de que una joven desequilibrada había escapado de su preocupado esposo. Está intentando manipular la opinión pública, dijo Lila con amargura. Quiere pintarme como una loca para que nadie crea lo que hice ni lo que soporté. Una táctica vieja, pero eficaz con los ignorantes, respondió Finn. No con quienes te conocemos. Al caer la tarde, acordaron que Finn regresaría al rancho para mantener las apariencias, mientras Colt y Lila permanecerían otra semana en la cabaña. Tal vez entonces los hombres de Mercer desistirían y buscarían en otro sitio. Antes de partir, Finn tomó a su hermano del brazo y lo llevó aparte. «Estás metido hasta el cuello, ¿verdad?», murmuró, mirando hacia Layla, que preparaba la cena con movimientos tranquilos. Colt no fingió no entender. «Sí», admitió. «Más de lo que jamás pensé». Finn lo observó unos segundos. «Ella sigue casada, Colt, y su marido es un hombre con poder suficiente para destruir todo lo que hemos construido». «Lo sé». Finn suspiró y le dio una palmada en el hombro. «Pues te diré algo. Vale por 10 como Mercer. Solo cuídense los dos». Después de que Finn se marchara, la cabaña pareció más silenciosa, casi íntima. Lila y Colt cenaron lado a lado, los hombros rozándose, hablando con naturalidad pese a la sombra de incertidumbre que colgaba sobre ellos. De pronto, Lila dejó el tenedor sobre el plato. «Lo que dijo Finn es verdad», dijo con seriedad. «Wade Mercer podría destruir tu rancho, tu vida. Ya lo ha hecho antes con otros». Colt meditó un instante antes de encogerse de hombros. «Ya lo reconstruimos una vez. Podríamos hacerlo otra si hace falta». Lila lo miró de frente. «No permitiré que sacrifiques todo por mí, Colt. No sería justo». «La vida nunca es justa», replicó él. «Si lo fuera, tú nunca habrías tenido que casarte con ese hombre por la deuda de tu padre». Ella bajó la mirada, dolida. Colt tomó sus manos entre las suyas. «Escúchame, Lila. Soy un hombre adulto y decido por mí mismo. Y te elijo a ti. El peligro, la incertidumbre, todo. No porque me sienta obligado, sino porque...»
Se detuvo un segundo, el corazón golpeándole el pecho. Porque te amo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, llenando el aire con un silencio denso. Los ojos de Lila se agrandaron, una mezcla de sorpresa, alegría y miedo brillando en ellos. No puedes, susurró. Es demasiado pronto, demasiado complicado. Tal vez, concedió él, pero no deja de ser verdad. Te amo, Lila Boone, y si necesitas tiempo, lo tendrás. Pero mis sentimientos no van a cambiar. Las lágrimas le llenaron los ojos a Lila, cayendo lentamente por sus mejillas. Yo también te amo, confesó con voz quebrada. Que Dios me ayude, pero lo hago. Solo que tengo miedo, Colt. Miedo de lo que hará Wade cuando nos encuentre. Porque lo hará. Colt la abrazó fuerte, dejándola llorar contra su pecho. Entonces lo enfrentaremos juntos, prometió. Y venceremos. La semana que siguió fue una mezcla de calma y tensión. Durante el día compartían tareas, risas y confidencias. Por la noche planeaban cada posible escenario. Hablaron de huir más al sur, cruzar a México o incluso regresar a California para enfrentar a Mercer ante la ley. Una noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros, Lila murmuró: si tuviera pruebas, testigos que hablaran de lo que hizo, podría pedir el divorcio. ¿Crees que alguien se atrevería a testificar contra él?, preguntó Colt. Dijiste que posee medio San Francisco. Lila giró un mechón de su cabello entre los dedos, pensativa, y el resplandor del fuego hizo brillar sus ojos con una mezcla de esperanza y tristeza. Había una persona, su ama de llaves, Ada Crane. Fue buena conmigo, recordó Lila con voz baja. Me ayudaba a ocultar los moretones para que los invitados no los vieran. Tiene familia en el barrio chino, y Wade Mercer no se atrevía a meterse con ellos. Le habría traído problemas que ni él quería enfrentar. ¿Podrías comunicarte con ella?, preguntó Colt, pensativo. Sin alertar a Mercer, quizá. Su hermana vive en Tucson, respondió Lila recordando. Lo oí una vez, cuando él se quejaba de que Ada pedía días libres para visitarla. Aquella chispa de esperanza los animó de inmediato. Si lograban reunir pruebas, tal vez Lila podría liberarse de ese matrimonio sin tener que pasar el resto de su vida mirando por encima del hombro. Al 10º día en la cabaña, Finn regresó con provisiones y noticias. Los hombres de Mercer se marcharon, informó. Parece que creen que ya no estás cerca. El pueblo volvió a su rutina, más tranquilo. Tal vez sea seguro regresar al rancho, al menos por ahora, mientras deciden su próximo paso. Decidieron arriesgarse. Empacaron sus pocas pertenencias y dejaron atrás la pequeña cabaña que se había convertido en su refugio. Mientras descendían el sendero, Colt no pudo evitar notar lo natural que se veía Lila a caballo ahora. Erguida, segura, con una firmeza que no tenía la primera vez que la encontró desmayada en el desierto. El rancho se veía en calma bajo el sol de la tarde. Las reparaciones estaban en marcha. Nuevas tablas en la baranda del porche, pintura fresca donde los hombres de Mercer habían derribado la puerta. «Bienvenidos a casa», saludó Finn, sonriendo cansado. La palabra casa sorprendió a Lila. Miró alrededor con una sensación nueva. En pocas semanas, ese lugar había comenzado a sentirse realmente como un hogar, algo que la mansión de Wade Mercer en San Francisco nunca fue. Pronto retomaron la rutina, aunque con más cautela. Lila casi no iba al pueblo, y cuando lo hacía, se cubría con un sombrero de ala ancha y mantenía la cabeza baja. Siempre la acompañaba Colt o Finn, atentos a cualquier rastro de los hombres de Mercer. 2 semanas después, Lila localizó a la hermana de Ada Crane en Tucson, una mujer amable y discreta llamada Ruth Crane, que regentaba una pequeña lavandería en las afueras del pueblo. Tras asegurarse de que Lila estaba a salvo, aceptó hacerle llegar una carta a su hermana en San Francisco. En esa carta, Lila explicó su situación y le pidió a Ada que reuniera pruebas del abuso de Mercer. El diario que había escondido, documentos médicos
o incluso testimonios de otros sirvientes que hubieran visto su crueldad. Es una posibilidad remota, dijo Lila mientras cabalgaban de regreso al rancho tras enviar la carta. Puede que Ada no pueda ayudar, o que la carta nunca llegue. Vale la pena intentarlo, respondió Colt mirándola con ternura. Mientras tanto, sigamos construyendo nuestra vida aquí. Nuestra vida. Las palabras encendieron algo cálido dentro de Lila. A pesar de la incertidumbre, cada día los unía más. Colt le enseñaba a lanzar el lazo, a disparar con precisión, a leer las huellas en la arena. Ella, en cambio, llenaba la casa de orden y calidez, transformando el hogar rudo de un ranchero solitario en un lugar lleno de vida. Los hombres del rancho la aceptaron sin preguntas, tratándola con el mismo respeto que a Finn. En especial Jed Tate, que se había convertido en su guardián silencioso, siempre vigilante ante cualquier extraño. Una tarde de finales de verano, casi 2 meses después de su llegada, Lila y Colt descansaban en el columpio del porche, mirando cómo el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas. El aire comenzaba a enfriarse, anunciando el otoño. Ella tenía una manta ligera sobre las piernas, y la mano de Colt descansaba suavemente sobre su hombro. He estado pensando, dijo él con voz baja. ¿En el futuro? Lila se recostó contra su pecho. ¿Qué pasa con el futuro? Sé que todo depende de lo que sepamos de Ada, pero quiero que lo tengas claro. Hizo una pausa, buscando las palabras. Pase lo que pase con Mercer, consigas el divorcio o no. Yo estoy contigo, para siempre. Lila lo miró, el corazón latiéndole fuerte. Estás diciendo lo que creo que estás diciendo. Colt sostuvo su mirada. Estoy diciendo que cuando seas realmente libre. Quiero casarme contigo, Lila Boone, hacerlo oficial, como dicen los viejos. Sonrió con timidez. No es que no seas una mujer honesta ya, pero quiero que el mundo lo sepa. No fue una propuesta elegante, pero para Lila fue perfecta. Le temblaron las manos cuando le acarició el rostro. Sí, susurró. Cuando sea libre. Nada me hará más feliz que ser tu esposa. Colt sonrió con una alegría que le iluminó todo el rostro y la besó. Un beso lleno de esperanza y promesa. No tenían anillo, ni anuncio, ni testigos. Solo una promesa sencilla entre 2 almas cansadas que al fin habían encontrado refugio. 3 días después, la felicidad se vio interrumpida. Finn llegó del pueblo con un telegrama en la mano y el ceño fruncido. «Es para los 2», dijo entregándoselo a Colt. «Viene de San Francisco». Las manos de Lila temblaban mientras Colt abría el mensaje y lo leía en voz alta. Pruebas aseguradas. Stop Mercer. Gravemente enfermo. Stop. Neumonía. Stop. Doctores dicen días apenas. Stop. Venga pronto si quiere divorcio. Stop. Ada Crane. Ambos se quedaron en silencio, procesando el mensaje. Wade Mercer estaba muriendo. Si Lila quería su libertad, libertad legal, la que le permitiría casarse sin miedo, tendría que regresar a San Francisco de inmediato. Podría ser una trampa, advirtió Finn. Ada Crane jamás haría algo así, respondió Lila, aunque en su voz se colaba una sombra de duda. ¿Pero cómo sabría ella enviar un telegrama aquí?, preguntó Lila frunciendo el ceño. Solo le di la dirección de su hermana en Tucson. Alguien pudo haberte seguido ese día, dijo Colt, pensativo. O tal vez vigilaban a Ruth Crane. Pasaron gran parte de la noche debatiendo, sopesando el riesgo frente a la oportunidad. Si Wade Mercer realmente estaba muriendo, era quizá la única ocasión de Lila para conseguir el divorcio antes de su muerte. Porque después, sería una viuda rica, sí, pero también quedaría atrapada en años de disputas legales con la familia de Mercer por la herencia. Tengo que ir, dijo finalmente Lila, cuando la primera luz del amanecer se filtraba por la ventana. Pero no iré sola. Intenta detenerme, contestó Colt, apretándole la mano con decisión. Saldremos mañana en tren desde Tucson. Finn insistió en acompañarlos hasta la estación,
con el rifle cruzado sobre las piernas mientras el carruaje avanzaba hacia el pueblo. El andén estaba casi vacío cuando llegaron. El tren hacia el este aún tardaría 1 hora. «Mantengan los ojos abiertos», advirtió Finn. «San Francisco es el terreno de Mercer. Aunque esté postrado, aún tiene gente moviendo los hilos por él. Seremos cuidadosos», prometió Colt. «Y te mandaremos noticias en cuanto sepamos algo». El viaje a San Francisco tomó 3 días. A medida que avanzaban, la ansiedad de Lila crecía. ¿Y si llegaban demasiado tarde? ¿Y si Mercer, incluso moribundo, se negaba a firmar los papeles del divorcio? ¿Y si todo era una trampa? Colt trataba de calmarla. Su sola presencia le bastaba para resistir las horas interminables del tren. Compartían un compartimento privado, fingiendo ser hermanos para evitar habladurías. Por las noches, cuando el traqueteo del tren hacía dormir a los demás pasajeros, conversaban en voz baja sobre el futuro, el rancho que querían levantar, la familia que soñaban formar, la vida sencilla que los aguardaba cuando Lila fuese realmente libre. San Francisco los recibió con su niebla húmeda y un frío que se les metió en los huesos después del calor seco de Arizona. Tomaron un carruaje hasta un pequeño hotel cerca del barrio chino, donde Lila había acordado encontrarse con Ada Crane. La ama de llaves llegó puntual, aunque su aspecto mostraba el peso de las semanas, el cabello algo despeinado, las ojeras profundas. «Señorita Laila», exclamó con un suspiro de alivio, abrazándola con afecto sincero. «Temí que estuviera muerta cuando desapareció». «Estoy segura de que Mercer se habrá preocupado mucho», respondió ella con ironía. Lila presentó a su acompañante. «Esta es Colt Ransom. Me salvó la vida en el desierto y me ha protegido desde entonces». Ada lo miró con atención, analizando cada gesto. «Usted la quiere», afirmó, sin necesidad de preguntar. «Sí, señora», respondió Colt con firmeza. «Mucho». Ella asintió, satisfecha. «Bien, se lo merece. Ahora debemos darnos prisa». Según Ada, la salud de Wade Mercer empeoraba cada hora. La neumonía que lo había postrado 3 semanas atrás se había convertido en algo más grave, y los médicos decían que solo le quedaban días, quizá horas. «Está delirando», explicó. «En sus fiebres, llama por usted». Lila sintió un escalofrío. «¿Sabe que estoy aquí?» «No. No le he dicho a nadie de nuestra correspondencia. Pero su abogado, Silas Crowe, no se separa de la casa. Está preparando documentos para que el señor Mercer firme antes de morir». Lila se enderezó bruscamente. «El mismo Crowe que vino a buscarme en Arizona». Ada asintió. «El mismo». «Creo que está muy preocupado por el testamento». Una idea se formó en la mente de Lila. Entonces quizá Crowe estaría interesado en asegurarse de que yo renuncie a cualquier reclamo sobre la herencia, a cambio de un divorcio inmediato. Podría funcionar, admitió Ada pensativa, pero habrá que actuar rápido. Trazaron un plan. Ada regresaría a la mansión y le diría a Crowe que había recibido noticias de Lila, dispuesta a firmar un documento en el que renunciaba a toda la fortuna de Mercer a cambio del divorcio. Si Crowe temía una batalla legal, aceptaría de inmediato. «Tenga cuidado», advirtió Colt mientras ella se preparaba para salir. «Si Crowe sospecha algo». «Llevo 20 años sirviendo en esa casa, señor Ransom», respondió Ada con dignidad tranquila. «Sé cómo moverme entre serpientes». Cuando se marchó, Lila comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación, nerviosa. «¿Y si Crowe se niega?», preguntó. «¿Y si Wade se recupera y todo esto fue en vano?». «Entonces volveremos a Arizona», dijo Colt con serenidad. «Y buscaremos otra manera». Ella lo miró con ternura, el amor reflejado en sus ojos. «Hablas como si todo fuera tan fácil». «Lo es», contestó él sonriendo. «Te amo, tú me amas. Lo demás son detalles». 4 horas después, Ada Crane regresó con el rostro encendido por la emoción. «¿Aceptó?», anunció. «Crowe firmará los papeles del divorcio mañana por la mañana. El señor Mercer está demasiado enfermo para objetar, y el abogado tiene poder legal para hacerlo».
El alivio golpeó a Lila como una ola. Las piernas le fallaron, y Colt la sostuvo enseguida, pasándole un brazo firme por la cintura. «Hay una condición», añadió Ada. «Debe presentarse en la mansión para firmar. Crow exige testigos para validar el proceso». El corazón de Lila se encogió. La idea de volver a esa casa, escenario de su sufrimiento, le heló la sangre. «¿Es seguro?», preguntó Lila con la voz apenas audible. «Tan seguro como puede serlo», respondió Ada Crane con calma. «Wade Mercer apenas está consciente, postrado en la cama, y yo estaré allí, junto con otros sirvientes que no le guardan rencor». A la mañana siguiente, un cielo gris y una neblina espesa acompañaban el temor que Lila sentía al acercarse a la mansión Mercer, sobre la colina de Nob Hill. La casa se alzaba entre la niebla como un monstruo del pasado. Aquella arquitectura victoriana, que antes le había parecido majestuosa, ahora le resultaba sofocante, casi siniestra. «No tienes que hacerlo», murmuró Colt cuando el carruaje se detuvo frente a las rejas. «Podemos encontrar otra manera». Lila respiró hondo, enderezando los hombros. «No, debo hacerlo. Quiero cerrar esto de una vez por todas». Ada los recibió por la entrada del servicio, guiándolos rápidamente por la cocina y subiéndolos por las escaleras traseras para evitar que los vieran los abogados o socios de Mercer, que aún rondaban la casa. «Silas Crow está con él ahora», susurró. «El doctor le administra morfina, entra y sale de la conciencia. Crow traerá los documentos aquí mismo». Lila asintió, sintiendo el corazón golpearle el pecho mientras escuchaba las voces amortiguadas del cuarto contiguo. Colt se mantuvo cerca, su mano rozando la suya en un silencio que decía más que cualquier palabra. Pasaron varios minutos eternos antes de que la puerta se abriera. Silas Crow apareció. El mismo hombre que había liderado la búsqueda en Arizona. Su traje estaba arrugado, el rostro cansado. «Señora Boone», saludó con frialdad. «Veo que los rumores sobre su muerte fueron exagerados». «Señor Crow», respondió Lila, devolviéndole la mirada con la misma distancia. «Entiendo que tenemos asuntos pendientes». El abogado colocó una carpeta de cuero sobre la mesa. «Así es. Aquí están los papeles de divorcio, concediéndole la separación legal por abandono. A cambio, deberá firmar estos otros». Sacó un segundo juego de documentos. «Renuncia total a la herencia Mercer, presente y futura». «¿Puedo revisarlos?», preguntó ella con voz firme. «Por supuesto», replicó él. «Pero le advierto que el señor Mercer se debilita con rapidez. Si fallece antes de que firme, la oportunidad se perderá». Lila se sentó y comenzó a leer. Colt, de pie tras su silla, observaba cada movimiento con la atención de un hombre listo para intervenir. Los documentos parecían en regla. El divorcio por abandono, sin mencionar los abusos. Una forma de salvar la reputación de Mercer, pero suficiente para otorgarle libertad. El segundo papel era más complicado. Le ofrecía una compensación única de $5,000. Una cantidad insignificante comparada con la fortuna del magnate, pero suficiente para empezar una nueva vida con Colt. «Todo parece en orden», dijo al fin. «Firmaré». El alivio se reflejó fugazmente en el rostro del abogado. «Excelente. Pero su acompañante», dijo con un gesto desdeñoso hacia Colt, «deberá esperar afuera. Los testigos no pueden tener intereses personales». Colt se tensó, pero Lila posó su mano sobre su brazo. «¿Está bien?», le dijo suavemente. «Ada se quedará conmigo». A regañadientes, Colt salió, aunque se quedó justo al otro lado de la puerta, atento a cualquier ruido extraño. Lila firmó ambos documentos con mano firme. Con cada trazo de la pluma sentía como una cadena invisible se rompía. Crow, un escribiente, y el doctor Ely Gray actuaron como testigos. «Felicidades, señorita Boone», dijo Crow, usando su apellido de soltera. «Es usted, una vez más, una mujer libre». Las palabras la envolvieron como un alivio cálido.
Sonrió sin poder evitarlo. Gracias, señor Crow. Justo cuando el abogado se disponía a marcharse, un alboroto resonó desde el cuarto contiguo. Voces apuradas, pasos rápidos. El médico siendo llamado con urgencia. Parece que el señor Mercer ha empeorado, comentó Crow, sin mostrar emoción. Si me disculpan. Tras su salida, Ada se acercó y le tomó la mano a Lila. ¿Desea verlo? ¿Antes de que sea tarde? Lila vaciló. Parte de ella solo quería huir de esa casa y no volver jamás. Pero otra parte, la que había soportado años de miedo y aprendido a no quebrarse, necesitaba cerrar el círculo. Sí, dijo finalmente. Quiero verlo una última vez. Encontró a Colt esperando fuera, los ojos fijos en la puerta. Voy a entrar, le explicó. Necesito terminar esto por mí misma. Te esperaré aquí, respondió él con voz grave. Ada la condujo a la habitación principal. Allí, Wade Mercer yacía semierguido entre almohadas, el rostro gris y los labios secos. El aire olía a medicina y a final inminente. El doctor Gray le tomaba el pulso, con semblante grave. Cuando Lila se acercó, los ojos de Mercer se abrieron, confusos al principio, hasta que la reconoció. Lila, susurró con voz apenas audible. Volviste. No para quedarme, respondió ella en voz baja. Solo vine a despedirme. Una mueca de ira cruzó fugazmente su rostro, pero se desvaneció pronto, reemplazada por cansancio y rendición. Crow dijo: «Los papeles del divorcio», balbuceó. «Sí», dijo Lila, firme. Todo terminó. Mercer cerró los ojos lentamente, y el silencio que siguió fue tan pesado como el pasado que por fin quedaba atrás. Cuando Wade Mercer volvió a abrir los ojos, había en ellos una claridad que antes no tenía. «No siempre fui cruel», murmuró con voz entrecortada. «Al principio. No lo era». «Lo sé», respondió Lila recordando los primeros días de su matrimonio, cuando él había sido, si no cariñoso, al menos considerado. «Mi padre», continuó Mercer tosiendo débilmente, «me enseñó que así debía controlarse a una esposa. Yo creí que era cierto». Otra tos, más fuerte. «Me equivoqué. Y ya es tarde». Lila no esperaba una disculpa. Aquellas palabras, mitad arrepentimiento, mitad confesión, solo le confirmaban lo que ya sabía. «Sí», dijo con serenidad. «Ya es tarde». La mirada de Mercer se dirigió hacia la puerta, donde la silueta de un hombre alto se dibujaba entre las sombras. «¿Él?», preguntó con esfuerzo. «El vaquero de Arizona». Lila asintió sin molestarse en preguntar cómo lo sabía. Sonrió con amargura al ver aquella débil chispa de ironía en los labios pálidos de su exmarido. «Ten cuidado», susurró él, cada palabra un esfuerzo. «Los hombres cambian cuando tienen poder sobre una mujer». «Colt no es como tú», respondió ella con firmeza, «y nunca lo será». Sus párpados cayeron de nuevo. Su respiración se volvió irregular. El doctor Eli Gray se acercó y revisó su pulso con gravedad. «Debe irse», le dijo en voz baja. «El final está cerca, y no será tranquilo». Lila contempló por última vez al hombre que había sido su esposo. El que le dio lujos y también cicatrices. El que intentó quebrarla y terminó haciéndola más fuerte. No sintió venganza ni triunfo. Solo alivio. «Adiós, Wade», susurró. Y se dio media vuelta sin mirar atrás. Colt la esperaba exactamente donde ella lo había dejado, con el rostro tenso hasta que vio su calma. «¿Terminó todo?», preguntó. «Sí», respondió Lila tomando su mano. «Todo». Salieron de la mansión Mercer por la puerta principal, no por la de servicio. Lila alzó la cabeza mientras cruzaban el umbral hacia la neblina de San Francisco, ya no como víctima, sino como mujer libre. Esa misma tarde, Wade Mercer murió. Los periódicos publicaron largas notas sobre su talento empresarial y su generosidad pública. Ninguna mencionó a la esposa que había dejado atrás.
ni el infierno que ella había soportado en silencio. La historia, como siempre, fue amable con los hombres poderosos. Lila y Colt permanecieron en la ciudad el tiempo justo para recibir la compensación acordada y despedirse de Ada Crane, quien decidió regresar a China tras años de servicio. «Sea feliz, señora Boone», le dijo con ternura. «Se lo merece, después de tanto sufrimiento». «Lo seré», prometió Lila mirando a Colt con una sonrisa llena de esperanza. «Los dos lo seremos». 3 semanas después, se casaron en Tucson, una ceremonia sencilla, con Finn Ransom como padrino y algunos de los Boone's Men como testigos. Lila eligió un vestido azul claro en lugar del blanco tradicional. «No es un primer comienzo», explicó. «Es un nuevo comienzo». «Estás hermosa», le susurró Colt, mientras el juez los observaba con una sonrisa. «Aunque ya lo estabas aquel día que te encontré en el polvo del desierto». Lila soltó una risa luminosa. «Debí parecer un desastre». «Sí», admitió él, sonriendo. «Pero también eras la mujer más decidida que había visto jamás». Mientras pronunciaban sus votos, Lila pensó en todo lo que había recorrido. De ser una joven temerosa escapando de un matrimonio violento, a una mujer que elegía amar libremente. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Colt la besó con tal ternura que las lágrimas brotaron de sus ojos. «Señora Ransom», susurró él, con la voz llena de emoción. «Señor Ransom», respondió ella con el corazón rebosante. «Llévame a casa». Y así lo hizo. La llevó al rancho que la había protegido cuando huía, al hogar que juntos convirtieron en su refugio. Construyeron allí su vida, ampliaron las tierras, mejoraron la casa, y con el tiempo llegaron los hijos. Un niño con la calma de Colt y una niña con la fuerza de Lila. Al caer la tarde, cuando el aire del desierto se enfriaba y las montañas se pintaban de púrpura, Lila solía sentarse en el porche, meciéndose suavemente, recordando el día en que un vaquero la encontró desmayada en el polvo y le dijo: «Ya caminaste lo suficiente, déjame llevarte». Y comprendía que, aunque había recorrido un largo camino por desiertos reales y del alma, nunca volvió a caminar sola. Y eso, al final, fue lo que cambió su destino.